de punta que están pues siendo muy utilizadas hoy en día, como lo es .NET, el mundo de móvil también y pues algunas combinaciones y también con servicios y Linux. Vamos a andar ahí un poco de todo de manera, digamos, general y muy orientado a la parte de cómo podemos sacarle provecho a estas herramientas a la hora de desarrollar. Para hablarles un poco de mí brevemente, bueno, yo soy Esteban Solano, trabajo como Senior Software Engineer hace más de un poquito de 10 años y trabajo de manera remota, estoy basado en Cartago, Costa Rica, y soy miembro de la comunidad, en este caso de Costa Rica, de .NET en temas de móvil, Xamarin mayormente, que ha sido como lo que me he estado como especializando hace ya varios años, y muy metido en lo que es el mundo pues, de móvil y poder generar aplicaciones de diferente índole. Entonces, de acá lo que es comunidad, he estado apoyando un poco en temas de, bueno, no solamente de lo que es .NET, sino incluso otras en otras áreas como lo que es WordPress, tecnologías de Google también y también un poquito de Python por ahí, que me llama mucho la atención. Por acá pueden encontrar lo que es mi handle de Twitter, por ahí si quieren entrar en contacto, y también lo que es el link de mi blog personal, por ahí coloco lo que son materiales por lo general y por ahí estaré también compartiendo estas diapositivas para que también las puedan pues, tener en frío y revisar. Algunos de los materiales y cosas que vamos a ver, casi que la mayoría está disponible open source, desde las cosas más valiosas hoy en día que tenemos y particularmente del código que verán está disponible en estos repositorios en GitHub y de ahí que puedan ya sea extenderlo, modificarlo o enviar ahí algunas sugerencias. Les dejo lo que son los links por acá, si andan en Costa Rica, encantados de poderlos tener en lo que es este tipo de eventos o tipo Meetup. De vez en cuando hacemos algunas, he estado haciendo pues corriendo dos recientemente, lo que es Mobile CR Developers y Azure Costa Rica hace algún poquito tiempo. Mi categoría de lo que es MVP es en Developer Technologies, entonces me interesa todo lo que tenga que ver con desarrollo en sí de software, obviamente cosas del mundo de .NET también, pero en esto, pues, como todos sabrán, se expande mucho y hacia otros lenguajes también me gusta mucho. Ya entrando, pues, en materia, lo que vamos a hablar mayormente es el tema de contenedores. Vamos a verlo más de la forma, pues, en este caso, en nuestro campo, ¿no? Y dado que es una tecnología que está, pues, hablando bastante hoy en día, por lo que han visto probablemente ya en algunas de las sesiones, también va muy orientado hacia otros temas, llámese en temas de microservicios, temas de DevOps y pues casi que cualquier tipo de aplicación hoy en día se está moviendo buscando ser colocada en un contenedor. Entonces es algo que también por ahí ayuda mucho esta analogía y es hacia lo que vamos. Para los que tal vez resulta un poco nuevo lo que es en sí el uso de contenedores o qué tal, creo que si no, tal vez la mayoría en la sesión habremos visto o habremos utilizado tal vez el concepto de una máquina virtual. Eh, ya como tal un contenedor, pues bueno, no es, digamos, no es como las máquinas virtuales en su siguiente onda, ¿no? Sino que es más bien, bueno, es prácticamente una nueva tecnología que nos permite ir más allá y digamos que utilizar de mejor manera los recursos, ¿verdad? Básicamente un tenedor, a diferencia de una máquina virtual, pues bueno, cuando teníamos una máquina virtual definimos cierta cantidad de memoria, ¿no? Ciertos requerimientos que queremos puntualmente para esa máquina virtual. Para un contenedor, pues cambia la forma en cómo empaquetamos y podemos empaquetar incluso no solamente la parte del sistema operativo, sino también las aplicaciones y los frameworks. Ya sea que estemos utilizando llámese un .NET Core o llámese cualquier otra tecnología en sí, llámese un Python, cualquier otra cosa en Java también, podemos colocarlo en un contenedor y eso nos va a permitir virtualizar el sistema operativo y colocar aplicaciones en unidades de, en este caso, escalado y también, pues, facilitar también muchos de los, digamos, grandes problemas que tenemos en muchas ocasiones cuando desarrollamos, ¿no? Que todo tal vez corre muy bien en nuestra máquina, pero a la hora que se la pasamos al cliente, ¿no? Tal vez no nos funciona, no se comporta como esperamos. En eso ayuda mucho el uso de contenedores porque podemos prácticamente llevar el mismo, no tal vez el mismo contenedor a producción, obviamente, porque puede ser algo que nosotros podamos utilizar para romperlo, encontrarle pulgas, arreglarlo. Podemos generar en este caso, y como lo vamos a ver, es una imagen y esa imagen nos va a permitir llegar en muchos de los casos al 100% de lo que estaba utilizando el desarrollador, va a ser lo que se va a poner en producción y no solamente eso, sino que se va a poder llevar a un nivel de escalabilidad y también pues manejo de recursos en una puesta en producción.
como tal, digamos que esa es como a grandes rasgos la gran diferencia, digamos, en sí a la hora de crear máquinas virtuales. Hay muchos conceptos que se mantienen, digamos, que siguen la esencia, pero son más orientados a contenedores. Y bueno, estamos hablando de un tema prácticamente, hoy ronda los 8 9 años ya tal vez, que se está pues utilizando y es prácticamente hoy en día una de las grandes, digamos, tecnologías hacia lo que nos estamos pues abocando, ¿no? Mayormente lo que vamos a utilizar para hoy, vamos a conocer el concepto de, bueno, cómo podemos crear una imagen de Docker y cómo se fabrica, ¿verdad? Que es como seguiremos un poco esta línea de proceso que vemos en pantalla y vamos a utilizar las herramientas, en este caso hay diferentes herramientas, vamos a utilizar algunas de ellas para crear contenedores. Digamos que Docker no es como digamos, el único motor o forma de crear contenedores, sino que hay otras también en diferentes, en este caso también nubes o en este caso proveedores de contenedores, si lo llamamos pues de esa forma. Brevemente lo que vamos a hacer es vamos a conocer un poco de cómo se construye una imagen, en este caso de Docker, vamos a lo que comúnmente se llama speed up a container, que sería como, bueno, vamos a acelerar o vamos a empezar a lanzar contenedores para lo que vayamos a utilizar. Podemos utilizar diferentes tecnologías, diferentes stacks, y es la parte que, bueno, particularmente le saca más provecho en sí Docker. Digamos que en eso es como una forma, ¿verdad?, para diferentes lenguajes o herramientas, cómo las podemos emplear de una misma manera y como no tengo muchas diapositivas, casi que la mayoría en estas cosas me gusta más como verlo más hacia lo práctico y poderlo también utilizar, romperlo y ver cómo le sacamos provecho. Pero digamos que a grandes rasgos lo que vamos a utilizar es Visual Studio Code como una herramienta para crear las imágenes sobre el motor de Docker, que es lo que estamos utilizando detrás como parte de este equipo. Y una de las, vamos a ver, de las herramientas o como tal, más como un framework de tecnología que vamos a utilizar va a ser .NET Core, que pues a lo que ha sido desarrollado recientemente, pues está optimizado para poderse usar en contenedores, llámese de la línea de Windows o en Linux. Entonces por ahí lo vamos a ver también y vamos a ver algunos complementos de Visual Studio Code que les pueda servir bastante para, si son como nuevos en el mundo de Docker, verán que hay mucha cosa que es como desde línea de comandos, muchos que no tienen problema en hacerlo, pero también tenemos pues herramientas que nos permiten hacerlo también un poco más como visual, tal vez para los que les gusta más hacerlo más a como desarrollamos con Visual Studio en el IDE, ¿no? Podemos hacer como muchas cosas siguiente o mediante pasos. Recomendaciones adicionales por ahí que vamos a tener en cuenta, digamos que no vamos a utilizar Visual Studio el IDE como tal, sino que lo vamos a utilizar de una manera más, digamos, pues, más ligera para efectos de la demo, pero perfectamente pueden utilizarlo, ya sea, llámese con Visual Studio Code o con Visual Studio el IDE, que bueno, son de las dos herramientas que del lado de tecnologías Microsoft las podemos utilizar y pues están siendo ampliamente utilizadas hoy en día. Por ahí, cualquier cliente vamos a utilizar, básicamente vamos a, una vez que Sí, Esteban, Esteban, no te escuchamos, Esteban. ¿verdad? ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Oh, qué pena, no sé si fue que se fue el audio o algo, o estaba muteado. ¿Escúchame ahí? Sí, sí, te escuchamos. Ok, ok. No sé hasta dónde me seguían, si no me devuelvo un poco también. ¿Me seguían bien o puedo volverme un poco? Sí, ahí estamos, bien. Y vas a mostrar algo en Visual. Sí, correcto. Básicamente lo que les hablaba es el tema de cómo vamos a utilizar Docker. No sé si en esto de la diferencia entre máquina virtual y contenedor queda claro, si está bien. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces nos ayuda un poco también. Como les mencionaba, para esta diapositiva lo que vamos a utilizar es básicamente vamos a crear una imagen de Docker y vamos a construirla con ya la parte como tal, utilizando Visual Studio Code y .NET Core. Vamos a lanzar contenedores y de ahí vamos a poder crear diferentes contenedores y la tecnología que vamos a utilizar, una de tantas que podamos emplear, va a ser .NET Core y SQL Server en contenedores Linux, que es lo que vamos a utilizar. Entonces,
De aquí, si lo que quieran es utilizar o reproducir este código, pueden bajarlo de GitHub y pueden instalar algunos de estos complementos. Llámese Docker, que es lo que van a necesitar para construir las imágenes, lanzar contenedores, y la parte del Azure CLI pueden, digamos, que utilizarlo de manera opcional. Si quieren combinar Docker con Azure, es una de las grandes ventajas que tiene desde la línea de comandos de Azure, y OmniShare también es otra de las herramientas que también se pueden instalar en Visual Studio Code. De ahí pueden utilizar cualquier cliente, básicamente algo web, algo con Xamarin, una aplicación, mismo Postman, Swap UI, cualquiera, prácticamente lo pueden usar para interactuar con los contenedores. De aquí, bueno, si lo que van a correr es del lado móvil, si quieren reproducir todo el ejercicio, pues bueno, van a necesitar Xcode y un poquito las herramientas también de Xamarin, que las pueden descargar. Bueno, de aquí voy a pasar un poco más hacia el código, pero es básicamente el flujo. Me interesa como, bueno, concentrarnos en este proceso. Vamos a crear lo que son las imágenes y vamos a pasarnos al Visual Studio Code. Entonces voy a bajarlo un poco acá. Y por acá deberían poder ver el Visual Studio Code y varias ya de las herramientas como tal. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a conocer cómo podemos construir una imagen de Docker. Generalmente lo que son imágenes, se utiliza lo que es una extensión, o en este caso un archivo que tenga la extensión Dockerfile o que se llame Dockerfile. Por el momento es como el único archivo que vamos a ver por acá, pero lo que nos interesa es que a partir de la especificación de un contenedor, llámese en este caso una imagen, que es lo que queremos crear, nosotros podemos utilizar otras imágenes que están disponibles en, esto lo llamamos usualmente un hub de Docker, que es básicamente, de hecho, si buscamos, vamos a un browser y buscamos Docker Hub, es una plataforma donde nosotros podemos utilizar diferentes imágenes ya, digamos, creadas, donde podemos abstraer mucho el software que se está utilizando y podemos explorar, utilizar diferentes herramientas. Hay prácticamente imágenes de Docker para lo que se les ocurra, ¿no? Podemos utilizar desde Postgres, Node, MySQL, obviamente podemos utilizar más del stack de Microsoft, tenemos Nginx también, que es bastante utilizado. Cualquier, digamos que aplicación hoy en día o busca que pueda ser puesta en un contenedor, pues usualmente lo que utilizamos es, digamos que nuestra imagen base, digamos que en este caso si utilizamos un Postgres, generalmente lo que hacemos es, bueno, utilizamos como tal, llámese la imagen y está pues en este caso disponible a partir de el Docker Hub. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar hoy, digamos que esta es como la sintaxis, muy comúnmente extensión YAML, para definir cuáles van a ser nuestros servicios y nuestras imágenes. Entonces, digamos que al menos para la sintaxis de Docker como tal, emplea esta, no como tal usa YAML, pero son como los dos formatos que verán muy comúnmente. Entonces, esta es una imagen puntual de Docker, que lo que utiliza es la imagen base de SQL Server 2017, y esta está disponible para poderse ejecutar en un contenedor basado en Linux. Entonces, lo que vamos a utilizar es, bueno, vamos a utilizar esta imagen como base y vamos a traer, pues, de vuelta pues, una base de datos bastante, pues, no tal vez antigua, pero sí una de las más utilizadas, que se llama AdventureWorks, que es como las que tal vez nos topamos más cuando estamos desarrollando en el lado.net. Y de hecho, si se fijan, lo que está, bueno, lo que está en verde son comentarios, pero estas son nuestras, lo que van a ser nuestras sentencias, digamos, de Docker para construir un contenedor. Entonces, esto le va a permitir al motor de Docker poder ejecutar cada una de esas sentencias, ¿no? De manera top-down. Y sobre eso, pues lo que va a hacer es básicamente va a copiar algunos archivos y nos va a permitir construir el contenedor, que es lo que nos interesa en este caso. Como les decía, desde el Dockerfile, este es nuestro archivo y vamos a crear la imagen como tal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos emplear diferentes, digamos que alternativas. Podemos utilizar la línea de comandos también. Yo lo que tengo acá levantado es un terminal y podemos ejecutar. Generalmente lo que hacemos es un Docker build. Yo lo que voy a hacer es voy a copiar esta línea de acá y la puedo pegar en la terminal. Y pues más tarde les muestro un poquito más como del código que está acá. Entonces, ya una vez que digamos que definimos nuestro archivo de Docker, usualmente le decimos, bueno, vas a construir este archivo de Docker, le vamos a dar, digamos que un nombre, ¿no? Como fue, por ejemplo, Postgres o de hecho que dice acá
SQL Server, nosotros también podemos crear nuestras imágenes. Podemos reutilizar las imágenes base para crear las nuestras y podemos decirle a partir de, bueno, aquí con el punto, usualmente se le dice, bueno, toma el archivo Docker que está pues disponible acá. Entonces, sobre este, bueno, hay que tener nada más como cuidado y lo primero, creo que de hecho antes de correr este, es correr Docker y revisar qué versión estamos corriendo. Entonces, acá la versión que se está corriendo es versión 19.03.5, pero también lo pueden bajar para Windows. Verán que, bueno, estoy utilizando Mint Mac, pero prácticamente el 100% de lo que estamos viendo acá y se puede correr también Windows. Entonces, no hay, digamos que, limitante, incluso en el mismo Linux se puede. Entonces, es algo que podemos utilizar en diferentes sistemas operativos. Otra de las formas en que podemos también hacerlo es, bueno, podemos utilizar no solamente lo que es la línea de comando, sino que también desde el Docker, perdón, desde el Visual Studio, podemos utilizar algunas extensiones. Generalmente las podemos utilizar como manera del Marketplace, que es como si se van a, eh, solamente es la opción de, bueno, pueden darle Control Shift y P, pueden buscar extensiones, entonces ahí encontrarán las de Docker, y esas son las que vamos como a ampliar, algunas, básicamente la primera, y con esa pues podemos hacer bastante. Eso lo vamos a conocer un poquito más en detalle. Pero lo que me interesa es, bueno, vamos a utilizar, yo voy a hacer voy a hacer CD a esta carpeta primero porque lo primero que me dio o que me ocurrió acá es que no estaba reconociendo dónde estaba el archivo de Docker, porque bueno, estoy en una carpeta específica de mi directorio y necesito irme más como hacia adentro, que es donde está mi archivo de Docker, si lo ven del lado izquierdo. Entonces, yo puedo venir acá y decir Docker build y dar en este caso el nombre que va a ser AdventureWorks. Y también podemos, digamos que taguear, que es básicamente como poder utilizar un poco como esquema de versiones o de, digamos que pues nombres también para esos contenedores. Si se fijan, bueno, este se ejecutó muy rápido porque, bueno, yo ya tenía precargada la imagen base de SQL Server y la idea es que vamos a atravesar un poco con ella y, bueno, vemos cómo la podemos utilizar. Básicamente lo que está haciendo acá es, bueno, está creando bueno, a partir de la imagen base, va a ejecutar cada uno de esos comandos y vamos a utilizar o definir cuáles van a ser los accesos y, bueno, aceptar básicamente las condiciones de, pues, lo general, digamos que obtendríamos manera visual cuando instalamos un SQL Server, pero más de una línea de comandos. Básicamente le decimos y estas son las credenciales del acceso. Una vez que esto se ejecuta, bueno, esto nos indica que se ejecutó correctamente y de hecho con la misma extensión de Docker nos va a permitir verlo. Eso fue algo que, bueno, ha estado por ahí bastante tiempo, incluso ya digamos que el Docker Desktop, que es como el cliente que trae Docker, generalmente cuando vemos Docker instalado lo veríamos como un iconito, aplica para Mac que estoy corriendo y para Windows también. Ha incluido recientemente, y es algo relativamente nuevo, bueno, ya incluye algo visual para poder ver tus imágenes y tus contenedores, que era algo que antes de esto, pues había poca, digamos que, herramienta, pero el Visual Studio Code con la extensión lo hacía bastante bien. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, estoy corriendo todavía sobre mi mismo sistema operativo, pero tengo la posibilidad de utilizar diferentes imágenes. Algunas de estas ya las he descargado anteriormente y eso facilita la construcción. Pero si se fijan con el nombre que yo le di acá, que fue el de, bueno, que estaba un poco más arriba, AdventureWorks Latest, fue el nombre con el que yo, digamos, que bauticé esta imagen. Entonces, por acá vamos a encontrar la imagen y la versión. Que de ahí, pues, bueno, estoy utilizando básicamente la misma, pero si no, me diría que fue hace unos segundos que la ejecuté. Entonces, seguido a eso, yo ya puedo casi que empezar a hacer el segundo paso, que es el de correr los contenedores. Entonces, el segundo paso, pues, básicamente es, a partir de esta imagen de Docker, yo puedo empezar a lanzar diferentes contenedores. ¿Cómo lo hacemos generalmente? Bueno, apuntamos hacia un puerto específico de nuestro equipo y ahí podemos tener en ejecución una aplicación o una base de datos, prácticamente lo que esté contenido en esa unidad, ese contenedor. Y pues en muchos casos pues no sabemos qué contiene a menos que sepamos las fuentes originales, que serían en este caso nuestro Dockerfile. ¿Qué vamos a hacer a partir de acá? Bueno, lo que vamos a obtener es, vamos a ejecutar el comando de Docker y esto va a ser como nuestra sintaxis. Básicamente lo vamos a decir o lo vamos a ejecutar desde la línea de comandos. Vamos a pasar argumentos, que generalmente los incluimos con "-e", y podemos definirle un mapeo de puertos. Eso
se los voy a contar un poco más, pero básicamente lo que estamos haciendo es, estamos ejecutando sobre el puerto 1433, que es como el común, ¿no?, de utilizar con SQL Server. Vamos a utilizar el mismo puerto de nuestro equipo para enlazar. Básicamente lo que va a hacer. Le vamos a definir un nombre. Esteban, disculpanos, Sí, ¿podrías hacer un poco más grande la letra? No sé, creo claro, que por no lo supuesto. logran apreciar. Sí, sí, sí. Voy a darle un poquito Por más. favor. Por supuesto. Voy a darle en... realmente sí, aquí. Creo que lo deberían poder ver mejor. Ahí está mejor. No se puede poner. No, Puede ser esto un poco para la izquierda. es por sensor. Sí, creo que ahí. Lo miran al fondo, ¿no? Ahí está bien. Sí. Ok. Creo que podría un poco más, pero no creo que tal vez ahí. Creo que sí, ahí está mejor. Ok, básicamente el comando que vamos a correr es este de acá, para que nos ubiquemos, o lo pueden ver también en la parte superior, acá. Voy a bajar este un poco. Docker build es el que hicimos anteriormente, para recapitular, y Docker run va a ser el que nos va a permitir lanzar el contenedor. Vamos a crear o vamos a lanzar un contenedor y lo que nos va a permitir es ya poder utilizarlo. Entonces, este es el comando que vamos a correr y actualmente lo pueden ver ahí, Docker run, con esas, digamos, esos parámetros. Una vez que yo lo corro, bueno, ya lo que me va a permitir es, va a lanzar el contenedor. Bueno, me dice acá, de hecho, es algo importante también. Yo ya tenía anteriormente un contenedor corriendo. Lo que voy a hacer es, de hecho, si lo ven en la parte izquierda, efectivamente ahí está. Y se llamaba SQL1. Entonces, lo que podemos permitir, y es una de las facilidades, ¿verdad? Como haríamos también con máquinas virtuales, pero digamos que a la hora de hacerlo con contenedores, pues se vuelve como más expedito, es, podemos darle remover. Y pues básicamente lo que hicimos fue pues borrar pues nuestro servidor y pues en sí la base de datos. Hay que obviamente tener sus previsiones ahí porque bueno, puede haber data que sea significativo, pero de acá podemos digamos que volver a correr el comando y lo que nos va a crear es una nueva instancia, un nuevo contenedor, que si lo vieron del lado izquierdo ya está corriendo. Entonces, ya como tal, prácticamente ahí podemos decir que nuestro servidor de SQL Server está ejecutándose en nuestro equipo y pues eso, digamos que es un camino un poco diferente a lo tradicional, que hubiera sido como, bueno, bajarme la instancia de SQL Server, tal vez irle a configurar o hacerlo desde línea de comandos también. Me facilita prácticamente si yo quiero botar este contenedor y volverlo a levantar o crear otro también, puedo hacerlo en cuestión de minutos. Entonces, ¿cómo ya podemos interactuar con el contenedor? Bueno, lo que vamos a hacer es, podemos, bueno, de diferentes formas, ¿verdad? Podríamos básicamente, podemos ver los logs un poco también. Aquí, si lo ven, me levanta eh, básicamente otras terminales, otros detalles. Y aquí está corriendo prácticamente, eh, estoy viendo los logs de la ejecución del SQL Server. Entonces, y ahí podemos como verlo un poco más y también podemos conectarnos, que es algo que también, pues, inmediatamente es algo que vamos a querer hacer. Podemos darle clic derecho, podemos hacer un attach del shell, que es básicamente enlazar esta línea de comandos de mi equipo a nuestra virtual, digamos, a nuestro contenedor, pero ahí está. Entonces, si lo ven aquí, yo ya puedo, de hecho, incluso tirar algunos comandos eh, llámese Linux incluso, para que tengamos un poco más como detalle de lo que está corriendo y conocerlo, podría ejecutar un cat, ¿no? Que es básicamente un comando típico en Linux para ver pues de qué se trata. Entonces, si yo corro este comando contra la shell, de hecho si lo ven ahí me dice que estoy corriendo contra mi servidor SQL1 y puedo ejecutarlo. Y efectivamente, como vemos ahí, está corriendo un contenedor en Linux, es un Ubuntu LTS, y Debian, y bueno, ahí con sus diferentes versiones. Podría ser llámese un LS y ver también las diferentes carpetas que son, pues, obviamente más del lado de Linux. Entonces, lo que estamos corriendo en este momento es nuestro servidor SQL Server en un Linux, ¿no? Lo que tal vez hace muchos años, pues, parecería algo imposible. Podemos emplearlo y podemos utilizarlo para aplicaciones. Mayormente para desarrollo, dado que este es digamos que el equivalente a este sería un Developer Edition de SQL Server, algo que podemos emplear y nos sirve bastante para temas de desarrollo. Si bien voy a ejecutar acá un export path, que es básicamente, bueno, voy a habilitar la línea de comandos para correr comandos de SQL. Tarde o temprano casi que vamos a querer
verlo. Entonces podemos, por ejemplo, correr este otro de acá para enlazarnos al SQL command, que es como la herramienta típica, ¿no?, que vamos a utilizar para generar los comandos. Puedo ejecutar, digamos, un select, digamos que si lo quiebro ahí, tengo ya la evaluación de sintaxis de SQL, y pues digamos que uno más simple sería simplemente traerme la fecha actual. Entonces ya de aquí me dice que efectivamente es un SQL, y pues bueno, dado que estoy más en la parte de Mac, interactuando con Linux, casi que una de esas herramientas que voy a extrañar va a ser obviamente el SQL Server, el Administrator, ¿no?, que es el que generalmente utilizamos. Para este tipo de casos nos sirve utilizar una herramienta muy reciente, muy similar, casi que en la parte visual, a, al Visual Studio Code, y es el Azure Data Studio. Entonces, para los que tal vez no estén utilizando en este momento el SQL Server Management Studio, por ejemplo, digamos que pues esta es una versión más light y más pues también optimizada y orientada muchísimo a no solamente conexiones de SQL Server, sino que diferente índole. Entonces, de hecho acá, para enlazarnos a una instancia del SQL Server, de hecho lo que podemos hacer es colocar localhost, que nuestro contenedor está corriendo efectivamente ahí, y podemos utilizar las credenciales que teníamos anteriormente. Yo ya aquí tenía, bueno, una conexión, tal vez como para agilizar un poco. Localhost 1433 SA, y el password que teníamos hace un rato está aquí. Es como, si lo ven ahí, es súper secreto, ¿no? Y lo voy a colocar aquí. Puedo entonces hacer una conexión y ya como tal empezar a utilizar o hablarme de SQL a como lo haría pues prácticamente en sus versiones anteriores. Puedo ver nuestra base de datos acá, y efectivamente lo que teníamos es la Vectorworks con su, bueno, básicamente lo que hicimos fue cuando creamos la imagen de Docker, lo que hicimos fue incluir un script que pues incluye todo, en este caso lo que es la definición de mi esquema, y sobre ese puedo ejecutar las consultas, prácticamente puedo utilizarlo tal cual como lo hay en el mundo de Windows, y con la facilidad obviamente de pues, herramientas ya también pues, más modernas. Entonces por acá está un poco de la data que tenemos, y podemos como ya empezarlo a utilizar. Para aprovechar un poco la parte de que, bueno, estamos utilizando contenedores y desarrollo, vamos a utilizar esta base de datos contra en este caso una aplicación en .NET, para que, bueno, vemos qué tal se comporta y cómo la podemos implementar. Dichosamente también, y es algo muy útil para la parte de .NET, podemos emplearlo, llámese desde Visual Studio el IDE, que también está disponible para Mac, y obviamente el tradicional de Windows, pues también lo podemos utilizar. Como estamos más en la línea de comandos, yo lo que voy a hacer, de hecho, es nada más voy a aprovechar un poco para mostrarles, y casi que sin salirme del mismo editor, estoy corriendo un editor súper simple como lo es Visual Studio Code. Puedo también utilizar, de hecho, vamos a abrir esto en una terminal nueva, y puedo también utilizar .NET Core en este. Entonces puedo ver, por ejemplo, qué versión tengo acá. Voy a escribir .NET version, y de ahí me dice que la versión que estoy corriendo es 3.1.101. Y de hecho, pues bueno, como tal es un .NET Core, yo puedo también generar aplicaciones y utilizarlas como lo haría, de hecho, con las mismas fuentes y todo, en un Windows. Puedo colocar ese código, de hecho, vamos a sacar un poquito de código, sin mucho casi que esfuerzo. Podemos crear un .NET New, vamos a escribirle web, es lo que vamos a utilizar. Creo que si no fue Enrique en la otra sesión habla un poco más de Web API, pero yo como tal voy a ir un poco por encima. Lo vamos a ver más como del punto de vista de aplicación, y ya como tal cómo lo podemos enlazar a una aplicación. Entonces el nombre que le vamos a dar aquí se va a llamar simplemente MyDemo. Y la parte interesante que tiene en esto es que, bueno, a pesar de que estoy corriendo la línea de comandos, este es prácticamente el mismo, digamos que comando o sintaxis o cosas que, digamos más, digamos la herramienta que utilizaría atrás, y lo hace hoy en día el Visual Studio tradicional. Lo que utiliza es como tal la paquetería de .NET. No tanto la CLI, pero sí lo que viene detrás, que incluye los generadores de lo típico. Veríamos como ir a darle clic derecho, un nuevo proyecto, y pues veamos y le decimos next. Digamos que esto lo hicimos en un mismo comando, le decimos cuál fue nuestra aplicación. Y es algo que también nos permite muchísimo si queremos utilizar, yo que también tenía en sesiones por ahí microservicios, y quiero realizar microservicios, prácticamente puedo ampliarlo, y tengo un stack súper liviano, y puedo también montarlo en un contenedor, prácticamente cuestión de minutos. De hecho, si quisiéramos, por ejemplo, esta misma aplicación que está acá,
vamos a correrla en un contenedor también. Prácticamente, digamos que muchas de las herramientas modernas hoy en día podemos utilizarlas en contenedores. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Bueno, pasar por el mismo proceso de construir la imagen, lanzar un contenedor y correr. Pero bueno, también podemos hacerlo desde una forma un poquito más, digamos, visual. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos escribir docker build. En la parte interesante, me dice, bueno, ¿cuál de mis carpetas quiero configurar? Y puedo empezar a construir la imagen. Si lo ven aquí, me dice, bueno, no encuentro un archivo de Dockerfile, porque si recuerdan, en el paso anterior, requiero crear al menos un archivo Dockerfile con las instrucciones. Y la magia de acá, pues prácticamente con el mismo Visual Studio Code, y esto lo podemos hacer también en el link, puedo darle sí, y me va a decir, me va a preguntar un poco más, bueno, dónde estoy creando eso, y qué tipo de aplicación es. Y de las partes más valiosas acá, como lo puedo colocar o preparar, digamos que mi imagen de Docker sin tener que ser un maestro en temas de Docker. Puedo utilizarlo o generar las diferentes plantillas, o digamos que sobre esto me va a permitir o va a saber cuál runtime o cuál framework está corriendo. Puedo ir entre Java, Node.js, Python, Ruby, cualquiera de estos. Y bueno, en mi caso yo voy a utilizar ASP.NET. Y podemos utilizar, bueno, acá digamos que vamos a utilizar, nos va a preguntar el tipo de contenedor que va a ampliarse, y sobre ese le vamos a decir que va a ser sobre, lo que estamos corriendo son efectivamente contenedores basados en Linux, y los puertos, bueno, típicos que enlazaríamos van a ser entonces el 80 y el 4. Entonces le vamos a dar Enter, y si se fijan, bueno, este es mi archivo nuevo, recientemente creado de Dockerfile, y está utilizando otra imagen base de ASP.NET, y es la 3, porque es la que coincide con mi ambiente de desarrollo, y pues digamos que infiere todas esas cosas, cuál va a ser la carpeta, de dónde lo estoy tomando. Va a tomar mi archivo de CSProc y va a ser un .NET. Este es, a fin de cuentas, lo que estamos pues instalando hoy en día con Visual Studio, y también podemos hacerlo desde la línea de comandos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preparar mi aplicación para hacer un build, el release, y me va a permitir prácticamente colocarlo en el contenedor y ponerlo en marcha como haríamos una aplicación en producción. Va a ser el build, donde, bueno, eso es básicamente una serie de sentencias a la hora de construir las imágenes, pero de aquí lo que va a hacer a fin de cuentas es un publish, que sobre ese va a ser hacia la versión en producción. Entonces ya digamos que una vez que yo puedo hacer ese Docker, digamos que creamos en sí el Dockerfile, lo siguiente sería hacer entonces el build. Y esta parte sí la puedo hacer más con build image. ¿Ven? Dice Docker image, build image, y yo le digo, ok, ¿cuál de esos archivos querés utilizar? Y sobre ese va a ir a generar lo que es como tal la construcción de la imagen. Que de hecho por acá podríamos hacerlo también. Bueno, voy a intentar de nuevo, creo que fue por la carpeta, si estoy bien. Y me dice, no, estoy teniendo un problema. Bueno, vamos a ver. Podría entonces también, déjame revisar. Creo que, puedo hacer otra cosa, porque también aquí está pasando que estoy interfiriendo con el workspace que tengo, pero puedo escribir code acá y voy a levantar, digamos que, otra instancia de Visual Studio Code, simplemente como para probar un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta va a ser nuestra imagen de Docker, y, claro, esto está dentro de la carpeta MyDemo. Pero si le doy nuevamente Docker Image Build, vamos a intentar de nuevo. Lo que va a hacer es, bueno, va a hacer, preguntarme cuál va a ser mi archivo para construir la imagen. Entonces, si lo vemos es, como les decía, es un simple ASP.NET Core, y lo que está utilizando es Web API. Entonces, sobre esto le vamos a decir que este es mi ASP.NET Core Demo. Este va a ser mi nombre de la imagen, y el tag va a ser latest. Entonces, le voy a decir que me tague la imagen, y prácticamente no tuve que correrle mucho en línea de comandos, pero si lo ven, ya me hizo la construcción de la imagen y ya la podría levantar. Podría correr lado a lado entonces un nuevo contenedor, que es igual, voy a hacerlo con la misma herramienta y decirle docker build. Ese fue el anterior, sería docker run, ¿cierto? El anterior fue build, el siguiente sería run, si seguimos como el flujo que les decía. Entonces yo puedo escoger entre My Web API, que son como otras de las que yo tengo por acá, pero debería poder ver que decía, creo que era My Demo, olvidé el nombre, a ver si anda por ahí.
Creo que sí, creo que fue MyDemo. Sí, MyDemo. Entonces, con MyDemo, yo puedo escoger entonces que esa va a ser mi imagen base. Y sobre ese, escojo el tag y me va a levantar inmediatamente el. Entonces, sobre ese ahí está. De hecho, debería tener entonces dos contenedores corriendo en mi instancia. Entonces, vamos a ver en Docker por acá. Efectivamente tengo dos. Ya pasé de un contenedor a tener dos y sobre este podría explorarlo o utilizarlo. ¿Cuál fue la diferencia acá? Si lo ven, a la hora de hacer Docker Run, él está haciendo un mapeo diferente en los puertos. Aquí se está apuntando al puerto 80. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a un browser, podría ver entonces acá y venir a host. Y bueno, digamos que ahí me dice que es un error 404, pero internamente, de hecho, lo que tiene es mapeado. De hecho, se llama, si lo recuerdo bien, se llama. Porque de hecho, eso depende del código. Y lo que genera es básicamente una clase que se llama Weather Forecast y tiene un controlador de web app. Entonces se llama Weather Forecast. Es como se llama. Deberíamos verlo como Weather. Por aquí. Si está. Weather Forecast. Vamos a ver si le llegamos. No lo veo. Vamos a revisar un poco. Pero básicamente creo que es un tema de dónde está mapeando. Pero lo que también podemos hacer, y en estos casos ayuda mucho también, si quiero más como ver lo que está corriendo detrás, puedo revisar un poco el contenedor, puedo irme a los logs también, y es la parte también interesante, ¿no? A partir de los logs que yo estoy viendo, puedo ver entonces en dónde está corriendo, conocer un poco más. Sobre de hecho, vemos que no lo están pasando, pero voy a probarlo nuevamente. Porque fue el puerto 80 y vamos a revisar un poco más porque se supone, de hecho sí, aquí si lo quieren ver es como un poco más del controlador como tal. Buscarle weather, vamos a ver si lo tengo por acá, weather forecast. No, este fue el anterior. Voy a intentar una vez más y si no pasamos a colocar. Ahora ya algo pasa por acá. Bueno, también otra de las cosas que podemos hacer, podemos remover el contenedor, digamos que podemos como eh, detenerlo y sobre ese puedo también pasar a correrlo manualmente, que sería otra de las formas. Digamos que asegurando que estamos corriendo todo nuestro ambiente, digamos, de desarrollo primeramente es una buena opción también. Ya después, una vez que sabemos que funciona, ponerlo en ejecución en el contenedor y pues de ahí seguir. Si no, de aquí me pasaré a otro ejemplo que tengo un poco más. Pero si se fijan, yo puedo crear un archivo de ejecución y básicamente lo que me va a permitir es, bueno, levantar web API que acabo de crear y digamos, es el que yo podría más adelante llevar a correr en nuestro ambiente de Docker. Vamos a darle una prueba nada más, como para verlo por encimita. Yo tengo de uno pues con más cosas para mostrárselo luego, pero digamos que para hubiera esperado ver acá Weather Forecast con JSON que es el que define. Básicamente un JSON que quiero leer y ese lo voy a utilizar. Digamos que bueno, ya una vez que lo podamos correr, si no me funciona necesita que lo cambie un poco más, pero digamos que voy a correr uno un poquito más, digamos que elaborado. Este fue el de mi demo, como les mostraba, pero también puedo entonces correr el que tengo ya digamos como tal en mi otro proyecto. Entonces voy a simplemente cambiar de carpeta acá. Y es básicamente como el mismo, ¿no? Pero con ya un poquito más como de cosas en inglés. Entonces lo que voy a hacer para efectos de es como de vuelta un poco a lo que estaba corriendo. Tengo en mi carpeta, tengo una carpeta simplemente que dice server y aquí tengo un web API que es el que nos vamos a conectar. Entonces lo vamos a utilizar como tal desde, bueno, aquí vemos también la sintaxis y lo que tiene está habilitado para correr en un contenedor y intentamos correrle con este. De hecho yo ahí tengo algunos de los comandos, simplemente lo que hago es volver acá, correrlos un poco. Tengo este otro que como les decía es el del SQL Server. Y hay de hecho un poquito más como de código, de hecho perdón,
Si lo tengo en SQL Server. Este fue el directorio que utilizamos para crear la imagen de Docker y ya pues utilizarlo. Sobre este, entonces ya digamos que llegando un poco a la parte final de la demo, lo que vamos a correr es, vamos a ir a, de hecho, a la dirección, o en este caso vamos a ir al Dockerfile de nuestro servicio, de nuestro ASP.NET Core, que está sobre Web API, y vamos a correr este comando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a levantar una versión más reciente, digamos, bueno, ya un servicio más, digamos que desarrollado sobre ASP.NET, y ese es el que vamos a correr y utilizarlo como contenido. Entonces, nada más para chequear aquí, vamos a la sección de Docker y vamos que únicamente tenemos corriendo nuestro servidor de SQL. Entonces, vamos a correr el siguiente comando que sería, bueno, vamos a ir primero, creo que sería más bien, entonces voy a cerrar esto, terminar, voy a cerrar esta otra y voy a irme un poco más arriba, simplemente para, de hecho voy a irme, que sería la de mi directorio principal. Voy a abrir otra. Puede ser un poco, tal vez como eh, abrumador, ¿no? Tal vez tener que hacerlo todo en línea de comandos, pero bueno, es una de las formas. También podemos hacerlo, obviamente, desde Visual Studio, pero ya si se sienten un poco más, pues, familiarizados con la CLI, pues quieren trabajar, a veces se vuelve como más fácil, ¿no? Entonces, el comando que vamos a ejecutar es un docker build sobre nuestro Dockerfile que está contenido en nuestro servicio, que es básicamente el anterior que les mostré, pero con más cosas. Y vamos entonces simplemente como a construir el contenedor y ahí pues básicamente hace la construcción de la imagen. Y seguido de este, la que vamos ya a levantar, vamos a hacer un run de esa imagen. Sobre este, bueno, eso es otra cosa también a tener en cuenta. A veces depende de cómo estamos haciendo la ejecución, podamos requerir hacer algún ajuste, pero básicamente lo que está ahí como código. Entonces ya sobre este, una vez que esté, y si no hay ningún problema, de hecho es algo de las cosas más, digamos, útiles que tiene es que, bueno, el contenedor o eh, básicamente o construye o no construye. Si no te construye es porque probablemente hay un problema en desarrollo que te va a, pues prácticamente resultaría un problema en producción. De esa manera, digamos que el Docker es como muy, digamos, atómico en ese aspecto, porque necesitas efectivamente tener una imagen construida para poderla levantar. Entonces, digamos que mientras termine este, ahí lo que está haciendo es básicamente los mismos comandos que les mostré hace un rato para la parte de .NET. Y sobre ese ya me creó mi web API, entonces pues ese es el que vamos a levantar. Entonces vamos a intentar nuevamente, vamos a decirle docker run y vamos a utilizar el my API. Entonces ese va a ser, bueno, ese va a ser el tag y vamos a intentar nuevamente con este. Entonces, bueno, ya este es un poco más, digamos que más elaborado, como les decía, tiene algunas cosas extra, esas se las podría mostrar, pero digamos que si básicamente me voy a localhost, ya este sí me corrió y puedo ver un poco más de qué hay detrás. Entonces, este como tal es un web API con Swagger, que es básicamente lo que me va a permitir es, bueno, si trabajo con desarrolladores frontend, puedo darles esto y que ellos utilicen y consuman esa API para, digamos que crear una aplicación. Entonces, digamos que ahí tengo varios endpoints y aquí puedo, de hecho, intentarlo y correr este. Este es de pruebas, si lo ven, pero también podría correrlo contra uno en este caso, contra un contenedor de Docker. Digamos que este, para verlo un poquito más, digamos, despacio también, pero lo que vamos a hacer es simplemente vamos a correr este código que está acá. Bueno, vamos a detener ese contenedor que acabamos de correr y nos vamos a pasar en lugar de verlo en ejecución en un contenedor, a verlo más local, que ahí podemos seguir como ese flujo de trabajo, digamos, a la hora de correrlo. Yo puedo venir acá, simplemente decirle, bueno, córreme el ASP.NET que está como parte de mi proyecto y sobre eso va a poder continuar y realizar las conexiones. Sobre ese que tiene, bueno, eso lo podemos ver tal vez al final, el código que hay detrás, o si lo quieren ver con más calma luego, básicamente estoy corriendo el mismo pues, servicio, ¿no? Pero sobre este, vamos a ver un momento nada más para chequear. Sobre ese yo puedo entonces ir a index.html, que creo que sí, todo bien, debería poderlo ver. Creo que era más hacia el 5. No, déjame verificar nada más por
si acaso. Sobre este de aquí. Vamos a ver aquí. No lo puedo ver. Que debería correrme, pero veremos a ver cómo está. De hecho, si se fijan, a la hora en lo que, bueno, está ya pues en ejecución, bueno, este no sería el problema. Podría ver un poco más de los detalles en la ejecución y ver cómo anda, ¿no? A ver si tal vez es que está teniendo algún problema a la hora de ejecutarlo, pero ya viéndolo un poco más, por ejemplo, a la hora de ejecutar, por ejemplo, el startup, podremos también utilizar un breakpoint, ¿verdad? A pesar de que estoy en Visual Studio Code, también puedo desarrollar. Y lo que utiliza es OmniSharp para la ejecución. Entonces vamos a intentar de nuevo porque, no sé, tal vez toque algo o lo estoy corriendo con algo incorrecto, pero vamos a investigar un poco. O sea, vemos que curiosamente en mi contenedor estaba pues corriendo bien, pero localmente está dando algún problema. Tal vez tengo algún puerto o algo mapeado incorrectamente y de ahí lo veríamos. Gracias, está bien ahí. Y por alguna razón parece que no está. Vamos a ver. Está por acá. Y yo tengo API /products, que es uno de los que tengo para pruebas. Pero de aquí veríamos a ver cómo está la cosa. Me dice empty response. Pero efectivamente me dice que está corriendo en puertos 5000 y 5001, que son como los puertos típicos, pero parece que hay algo aquí que no me está corriendo bien. Voy a tener que revisarlo un poco más. Pero déjame ver por acá. Vamos. Voy a intentar más directo con. Vamos a ver. Estoy en VMware Server, API, y aquí estoy en mi directorio de .NET Core. Vamos a decir que sería otra de las formas, ¿no? Tal vez tengo algo incorrecto localmente. Revisamos. Dice que está sobre el puerto 5000. Veamos qué funciona esta vez. Ah, sí, creo que es algo a nivel de mi Visual Studio Code, no sé por qué. Pero si lo ven, bueno, aquí a la hora ya pues de ejecutar, si todo anda bien, podría ver también mi API y lo que estoy de hecho es intentando es enlazar básicamente mi instancia de SQL Server con mi web API a nivel local. Y eso me ayuda mucho a que, bueno, no tengo que tener instalado a nivel de la red pues todo un servidor, sino que más bien puedo tenerlo localmente y utilizarlo. Entonces, si hacemos un try out acá, podremos, esperando que todo ande bien. De hecho, si ven atrás, está ejecutando la parte de .NET y deberíamos poder ver lo que son los productos, ¿no? Efectivamente ahí están, este es uno de ellos y pues lo que teníamos detrás es sobre eh, esta tabla, ¿no? Que es la de productos. Entonces sobre esta, ya digamos que llegando un poco al final, casi creo que la demo, podemos ver entonces que bueno, eso es básicamente lo que ya puedo enlazar, es mi aplicación, mi web API, hacia la base de datos que teníamos corriendo en el contenedor. Y el paso, digamos, final, uno de los que podemos intentar acá, es poderlo correr contra una aplicación, ¿no? Pero prácticamente podría ya utilizarlo contra una aplicación web, JavaScript o algo también hecho con .NET y voy a entonces pues, sacarle provecho y
una vez que yo ya lo quiera llevar a un ambiente más productivo, puedo generarlo o correrlo. Entonces yo ya aquí tenía como el programa precargado, voy a intentar nada más o hacer unos chequeos mientras, a mí me verán como básicamente bugueando y también como tratando de levantar, pero bueno, es parte también del flujo, ¿no? Es un poco tal vez pesado, porque si lo ven es, bueno, estoy teniendo contenedores con mi web API, también una aplicación web, que esta es la aplicación web que estamos tratando de correr, pero si lo ven, ya ahí básicamente pues lo puedo enlazar y son como los mismos productos. Aquí no tengo las categorías aún, es algo que estoy haciendo, pero si se fijan, bueno, ahí me permitió correr. Podría ser ahí como un experimento, ¿no? Tal vez si quisiéramos ver si verdaderamente están lanzando bien y todo, pues podríamos detener, darle clic derecho y ver qué sucede. Le voy a dar detener y eso lleva a un montón de problemas, digamos acá, pero es básicamente para que lo veamos, ¿no? La idea es que lo podamos como romper y ver qué sucede. Si yo me devuelvo, de hecho creo que tendría que volver, no, puedo cerrar esto porque lo que estoy corriendo es código en Xamarin contra mi simulador en iOS, pero también podría hacerlo para Android y obtener, digamos, que los mismos resultados. Voy a nada más como que cerrar esta aplicación, lo voy a hacer y voy a cargarlo nuevamente. Entonces ahí estará intentando, pero no lo va a lograr, dado que estamos corriendo contra el Web API y digamos que el servidor de base de datos está caído en este caso. Deberíamos poderlo ver si este fue el que corrió acá. De hecho, por ahí ya se verán algunos errores y demás. Me dice, no, tengo fallida la conexión. Y pues no será posible poder ver los datos, obviamente porque nuestro servidor está teniendo problemas. Pero ya una vez que lo levantamos, nuevamente podemos darle clic derecho. Vamos a levantarlo. Pero para todo esto tenemos los mismos comandos o una parte visual que es el de Visual Studio Pro. Podríamos intentar nuevamente. Y nada más voy a como matarla, ¿no? Mato la aplicación. Dentro del no. Y ya pues de ahí esperaríamos tener pues, la base de datos, ¿sí? Con los productos nuevamente. Vamos a ver si lo logramos. Dice que hay que darle un momento más. Y nos hacemos como otro intento y ya un poquito más como el código. ¿Qué está pasando acá? Pues bueno, básicamente, si lo vieron, brincó un poco entre Visual Studio, el code, digamos, ya el IDE, está también disponible para Mac y pues, bueno, eso nos facilita un poco la vida. En mi caso, pues, laboro con aplicaciones de iOS y de Android también y con equipo Mac, entonces, pues, ayuda mucho a que, bueno, si quieres hacer .NET, no estás como limitado. Este está disponible tanto versión Enterprise como Community también, para los que tal vez tengan curiosidad. Se puede también emplear para desarrollo y puedes hacer desde web, desktop y también aplicaciones en la nube incluso. Es algo que también se está abocando mucho Microsoft con otros sistemas operativos, dichosamente. Y de hecho, bueno, la dirección que ven acá es simplemente una herramienta que utilicé porque, bueno, estoy o requiero que esto hecho vaya como enlazado, corriendo, básicamente, bueno, en muchos casos voy a requerir también correr sobre HTTPS. Corro una herramienta que se llama ngrok. Pueden visitar este sitio, ngrok.io, y ahí pues básicamente lo que te permite hacer es como un túnel, ¿no? Entre mi equipo como tal y el simulador. Sobre ese creo que podemos correrlo una vez más para terminar o pasar a ver si tienen preguntas. Y es como básicamente la idea, ¿no? Me va a permitir prácticamente a partir de contenedores, puedo conectarlo con diferentes fuentes de datos, diferentes stacks que puedo utilizar. .NET Core es uno de ellos, también puedo utilizar Java, puedo utilizar Python, diferentes ambientes y opciones para desarrollarlo. Código, si lo quieren ya revisar, luego, de hecho pueden cargar este en equipo Windows con Visual Studio y pueden ver un poco lo que es la aplicación. Tiene un poco ahí como simplemente algunas carpetas, pero lo fuerte digamos que está de este lado, voy a ponerlo por ahí. Y bueno, ya como vemos efectivamente, ya esta vez sí lo logramos para cargar la aplicación. Entonces, voy a simplemente como para cerrar un poco con la estructura, preparar tal vez si tienen alguna pregunta o algo, pero creo que con esto cerraremos. Si lo ven, esta es la estructura del proyecto, puedo apuntar a Android y iOS también,
Puedo tener mis pruebas unitarias también, puedo tener, digamos, que un mismo proyecto. El código, digamos, compartido es entre las plataformas, está desarrollado con Xamarin y eso me va a permitir, pues bueno, reducir bastante la brecha entre Android y iOS. Puedo utilizar desde un mismo lenguaje como lo es C Sharp para, pues, no tener que hacer una aplicación en Java y otra también, Java en Swift, que son como diferentes pues, lenguajes para cada plataforma. Obviamente Swift es para iOS y Java o Kotlin es como más para Android, pero puedo también emplear C Sharp sin problemas y crear aplicaciones como de este tipo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Al principio tal vez se pudo haber perdido un poco la parte teórica, pero espero haberla cubierto mejor con las demos. Y estamos abiertos a si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿No tienen preguntas? De todos modos, estamos grabando, ¿verdad? Y vamos a compartir. Luego no sé si nos podría dar el código, ¿verdad? De la aplicación para ver si la podemos compartir en el Git, ¿verdad? Claro, Para por hacer la supuesto. publicación. Sí, yo lo que es, digamos, la presentación la voy a colocar la voy a guindar en mi blog. Ese es el link, pero ahí se los voy a incluir también, lo que es el link que está disponible en GitHub. Pueden descargarlo, probar con ello. Y si tienen dudas, ahí pueden escribirme. Por ahí estaba mi correo también. Con más tiempo les hubiera mostrado un poquito más, pero bueno, esta es una de las cosas también que se pueden hacer desde Azure. Es súper bueno porque puedes definir tus imágenes. Digamos que en lugar de recargar todo mi equipo, yo podría subirlo a esto es un Azure Container Registry, que es básicamente como tener mi propio Docker Hub, por decirlo así, con todas mis imágenes. Y puedo pues como que levantar imágenes y poderlas correr. Entonces es bastante interesante, les recomiendo mucho seguirlo por ahí porque bueno, es algo que también podemos combinar Docker con Azure. Bueno, creo que sería como tal vez tema para otra sesión. Si no tienen más preguntas, encantadísimo. Ojalá haya quedado todo claro y que no haya dudas. Y estamos también a la orden en línea también y en lo que les pueda ayudar. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Bueno, Perfecto. muchachos, un aplauso, por favor. Muchas gracias, Esteban. Ok, Desearle lo mejor en el resto del evento y bueno, nos vemos en otra sesión. Muchas gracias. okay, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchachos, vamos a la siguiente. Vamos a ver si nos cambiamos tenemos problemas ¿verdad? Vamos a ver si nos cambiamos de auditorio. Vamos a ir a aquella sala. La última charla que vamos a tener es la parte de Giovanni Hernández con la parte de implementación de SSD en SQL Server, en la parte de Visual Studio. Entonces, si podríamos trasladarnos, por favor, entonces.